Gracias nuevamente, televidentes, por acompañarnos en este segundo programa Rumbo a Carondelet con los presidenciales y su propuesta de campaña para convencer al electorado ecuatoriano de ser la mejor opción para este próximo gobierno en un momento tan difícil y crítico para el país. Junto a nosotros se encuentra, por supuesto, también María Paz Caribis. María Paz, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hola Byron, buenos días a todos quienes nos escuchan. Es un gusto acompañarles en la segunda entrega y dar la bienvenida al candidato Javier Hervas, de la Izquierda Democrática. Bueno, vamos ahora a nuestro primer bloque, que es el bloque de economía, que tiene que ver con precisamente la propuesta del candidato para solucionar las graves complicaciones macroeconómicas que tiene el país, una deuda externa muy pesada, una lentísima reactivación económica, pocos ingresos del Estado y, por supuesto, bajo esa lógica, este joven empresario de 48 años, quiteño, que viene del sector privado, un emprendedor, pretende dar al país una opción. Y si esa opción es creíble, ¿cómo lo va a hacer? Candidato, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cuál es el eje central de su propuesta económica y cómo lo va a hacer? Claro. Muy buenos días, estimada María Paz, estimado Byron, un gusto poder estar aquí. En nuestra propuesta económica, nosotros hablamos del acceso al crédito, el acceso a la infraestructura y el acceso a los mercados. Básicamente lo que necesitamos en este momento es recuperar las plazas de trabajo que tanto se han perdido por efecto de una pandemia, pero también por efecto del abandono del gobierno actual. Y para reactivar la economía, y esto se los dice alguien que justamente es generador de trabajo. Yo no vengo de una familia de empresarios, yo no he heredado ni comprado ninguna actividad económica, pero yo he pasado del emprendimiento. Yo inicié con una pequeña panadería de barrio. De hecho, yo era el panadero el fin de semana. Y hoy en día soy un industrial, agricultor, exportador ecuatoriano que puedo dar trabajo a más de 300 ecuatorianas y ecuatorianos. También soy transportista y también ensamblo tractores agrícolas. Y entiendo las oportunidades que un país tan bendecido como es nuestro Ecuador tiene para ofrecer a los ciudadanos en la medida en la cual podamos recuperar la manera de gobernar con un liderazgo en valores, con gente nueva que no venga a hacer lo mismo. Candidato, pero ¿cómo reactivar el sector productivo? El gobierno simplemente es un facilitador de políticas para que el sector privado dinamice la economía a través del sector productivo. ¿Cómo piensa darle reglas claras de juego a los empresarios, pero sobre todo para que el sector productivo tenga esa seguridad que tanto demanda para generar eso, nuevas inversiones y por ende nuevos empleos, nuevas fuentes de ingresos? Bueno, el gobierno, además de ser un facilitador, como lo mencionas, Byron, es el Estado, el estratega fundamental de la sociedad, de tal manera que la política pública impacta a toda la ciudadanía, a todo el país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para reactivar trabajo? Y el trabajo, aquí una reflexión, el trabajo no se genera por decreto, el trabajo es consecuencia de una dinamización económica. ¿Cómo dinamizamos la economía? ¿Cómo salimos los ciudadanos de las deudas? Trabajando. ¿Y cómo trabajamos inyectándole liquidez al aparato productivo ecuatoriano? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento en nuestro país? Somos un país de emprendedores, el país que más emprende en la región. La mujer ecuatoriana, estadística real, la mujer ecuatoriana la que más emprende de todos los países en el mundo. Si es que algo nos define a los ecuatorianos es que somos una estirpe de trabajo. ¿Qué es lo que hace falta? Miren, tenemos una tasa aprobada por la Junta Monetaria del microcrédito del 28.3%. A esas tasas de interés, ¿cómo podríamos reactivar la economía? Por eso es que en nuestra propuesta económica hablamos del acceso al crédito y ahí nuestra propuesta es el Fondo para el Arranque Productivo, que lo que implica es traer liquidez fresca que vaya única y exclusivamente al aparato productivo ecuatoriano. No lo que está sucediendo en este momento, que es esta línea del FMI, que lo que implica es que va el presupuesto general del Estado, un presupuesto desfinanciado que prácticamente se ha convertido en un saco roto en donde todo lo que entra se diluye. Aquí tenemos que crecer el tamaño de la economía. ¿Cómo lo hacemos? Con liquidez fresca es algo posible y sin duda teniendo créditos que tengan una tasa que sea factible. Hablamos de una tasa barata, pero realmente de lo que hablamos es de una tasa sustentable. El 6% es sustentable. Algo transversal en todas nuestras propuestas es que todas nuestras propuestas están pensadas que sean sustentables y que generen desarrollo económico.
Javier, qué gusto poder dirigirme personalmente. Yo he leído con detenimiento su plan de trabajo, se evidencia un equipo muy sólido detrás, un equipo técnico. Sin embargo, en política, las decisiones, más allá de las buenas intenciones, las decisiones se hacen a través de lo político. Mi pregunta concreta, todas estas ideas, ¿cómo piensa cristalizar? Porque si bien las leyes no son los únicos medios, cuando gobernamos se hace a través de políticas públicas y muchas de sus propuestas implican reformas normativas. En concreto, ¿qué bancada aspira a tener? ¿Cuáles son aquellos pactos que usted cree que va a poder lograr para cristalizar estas ideas que, si bien, como insisto, son muy bien pensadas, a veces quienes estamos desde la ciudadanía las podemos ver como un poco irreales? Gracias, María Paz, por mencionar nuestro programa de gobierno, porque ha sido un programa hecho involucrando a los ciudadanos, involucrando a la militancia. De hecho, lo realizó el Instituto Manuel Córdoba Galarza y un equipo de trabajo comprometido con el país. ¿Qué es lo que necesitamos? Ciudadanos comprometidos con esa visión de hacer patria, que eso lo estamos haciendo desde el partido, desde mi equipo de trabajo y yo en lo personal. Aquí yo he dejado la comodidad del día a día, que cada uno de nosotros tenemos, por la incomodidad de la política, porque nuestro país se lo merece. Ya es hora que venga gente nueva a no hacer lo mismo. Por supuesto, ¿y la asamblea? Perdón, ¿y la asamblea? Porque estamos de acuerdo con eso, pero para tener mayorías y para poder alcanzar las reformas normativas necesitamos una asamblea. ¿Qué aspiraciones concretas tiene la izquierda democrática? ¿Con qué bloques piensa gobernar? Bueno, francamente te voy a decir, todas las preguntas que me hacen siempre las respondo de manera muy directa y con total franqueza. Yo no veo en el Ecuador una situación en la cual tengamos que pensar que si es que no hay mayoría en la asamblea no se puede gobernar. Todos los ecuatorianos somos un solo país, con los mismos intereses, muy dividido por los políticos tradicionales. Nosotros tenemos en nuestro programa de gobierno una clara hoja de ruta en lo económico y una clara hoja de ruta también en lo social, pero también definimos que el mayor problema que yo veo en este momento en el Ecuador es que nos han dividido demasiado, inclusive a nivel de las familias ecuatorianas. Pero atendiendo a tu pregunta sobre la Asamblea Nacional, a ver, por supuesto que la ID Listas 12, que es el partido que auspicia justamente al que estoy liderando en este proceso electoral, tiene cuadros para todas las provincias, de tal manera que ofrecemos a la ciudadanía gente nueva, con deseo de hacer patria, con esa vocación de servicio, que esa es la política, es una vocación de servicio que buscamos justamente hacer los cambios que nuestro país necesita. Pero si me permites aquí decirte algo más, el presidente es colegislador. El presidente es proponente de ley, de tal manera que no nos sigan vendiendo la idea que votemos por quienes, como para presidente, por quienes puedan tener mayor posibilidades en la Asamblea. ¿Cuál es el problema que hemos tenido con los proyectos que han pasado tradicionalmente el Ejecutivo a la Asamblea Nacional? Pasan unos proyectos de ley tan extensos que se diluyen en meses y años en el debate en la Asamblea. Hay que hacer muchas reformas, sin duda, actualizar las leyes beneficia a la ciudadanía, pero los problemas graves que tenemos en este momento en el Ecuador, la grave crisis económica, tanto que se han desatendido los problemas sociales y esta crisis de valores es un problema de liderazgo y decisión de hacer lo que nuestro país necesita. Las leyes se pueden siempre mejorar, actualizar, reformar. Por ejemplo, en términos de seguridad, tenemos que incentivar leyes que protejan a la Policía Nacional para que luego puedan proteger a los ciudadanos. Pero aquí lo que hace falta es gestión y una gestión transparente. No habrá dinero suficiente que alcance en la medida en la cual no tengamos un gobierno que pueda gestionar un Estado sin corrupción. Candidato, usted recibe un país con 3.000 millones de déficit, 1 millón de desempleados, un decrecimiento de menos del 4 o 5% del PIB según el Banco Mundial y estimaciones del Banco Central, y un precio del petróleo por debajo de los $40. ¿Cómo hacer para enfrentar este escenario? ¿Con qué medidas concretas a partir del 24 de mayo? Bueno, hay que comenzar en algún lugar. Justamente por eso me involucro en la política, porque el rumbo que ha tomado nuestro país ha sido de un deterioro progresivo. Comenzando, el gobierno anterior recibe al Estado ecuatoriano en el 2007 con una deuda pública de 13.800 millones de dólares. 10 años después, en el 2017, lo entrega con una deuda pública de 41.800 millones de dólares. Y el gobierno actual lo recibe con una deuda pública de 41.800 millones de dólares y al momento ya pasamos más de 61.000 millones de dólares. O sea, está claro que esa ideología, que es la misma,
el gobierno actual fue puesto por gobierno anterior, que esa misma ideología no es la ruta de desarrollo que buscamos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Comenzar en algún lugar. Y esa es la oportunidad de oro que nos dan estas próximas elecciones el 7 de febrero. No me ha contestado la pregunta, candidato. ¿Cómo? Por eso, hay que comenzar en algún lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, recuperar las plazas de trabajo que tanto se han perdido. Y eso es inyectarle liquidez al aparato productivo ecuatoriano. Yo he tenido varias reuniones ya directas. El día de ayer estuve con el Banco Mundial, me he reunido con la CAF, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Todos estos multilaterales, que al final son banca de desarrollo, quieren apoyar al Ecuador a mantener la dolarización. Y para nosotros los ecuatorianos es fundamental que nos demos cuenta cómo esta crisis económica que estamos viviendo pudo haber sido, pero muchísimo más grave, si no teníamos la dolarización como un blindaje a los gobiernos irresponsables que hemos tenido. De tal manera que es fundamental que cuidemos la dolarización, pero hay que traer liquidez fresca, hay que crecer el tamaño de la economía. ¿Cómo lo hacemos? Inyectándole liquidez al aparato productivo ecuatoriano. El Estado ecuatoriano ya es hora que comience a ser administrado en escasez. Y eso también lo sabemos hacer muy bien quienes venimos del emprendimiento y hacemos industria. Estamos permanentemente administrando en escasez. Eso no pasa en el Estado ecuatoriano. Más deuda para tapar huecos que nuevamente se vuelven a hacer. Candidato, perdona que le insista, pero de los 3.000 millones de déficit que tiene el actual gobierno, usted lo va a heredar de ser presidente. Y tiene también una disminución de los ingresos vía impuestos. ¿Cómo va a cubrir los gastos corrientes y las obligaciones que tiene el gobierno si no va a tener estos dos rubros? Bueno, los ingresos permanentes, que son los impuestos, en este año 2021 ya están proyectados, y es una proyección que ahí sí lo veo como algo sensata, que va a ser mayor en este año que fue el año anterior. Evidentemente estamos en una pandemia, la pandemia afecta a la economía, pero también necesitamos un gobierno que en pandemia proteja a la ciudadanía y permita una reactivación económica. Es necesario un gobierno responsable que, si hablamos de pandemia, tenemos que suministrar mascarillas y elementos de bioprotección a gran parte de la ciudadanía que no tiene dinero para comer el día de mañana. Esa es la realidad que estamos viviendo en el Ecuador. Entonces, tenemos que reactivar la economía nuevamente, trayendo liquidez fresca, regulando, porque ¿cuál es la realidad que mencioné hace un momento? Tenemos tasas de interés que vuelven inviable el emprendimiento y la dinamización económica. Por eso es tan importante, y por eso mi reiterado llamado al presidente Moreno, que pare con la venta del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es un banco privado que el dueño es el Estado ecuatoriano, es decir, todos nosotros somos los dueños del Banco del Pacífico y necesitamos en el Ecuador una banca pública que sea lo que debe ser una banca pública, una banca de desarrollo, que inyecte liquidez con un crédito, que le decía un crédito barato, pero más que barato, sostenible, del 6% a la actividad económica ecuatoriana. ¿Y cuál es la actividad económica? Es el agricultor, el emprendedor, el artesano, el profesional independiente, el periodista, ingeniero, arquitecto, odontólogo, que la realidad en este momento que vivimos en el país es que ni el sector público ni el sector privado puede ofrecer las plazas de trabajo que la sociedad necesita. Por eso es importante un gobierno que empodere a los ciudadanos, que no sigamos con este discurso de un Estado obeso que lanza migajas a los ciudadanos. Aquí ya suficiente ha reducido el tamaño del Estado en términos de funcionarios públicos el gobierno actual. Nosotros no podemos ir en esa línea. Cada funcionario público es cabeza de hogar, hombres cabeza de hogar, mujeres cabeza de hogar. No podemos ir despidiendo a más funcionarios públicos. Lo que sí tenemos que hacer es tener un Estado eficiente. Hay sectores del Estado que evidentemente podemos ver que tienen un exceso de capital humano, pero tenemos otros sectores que tienen un evidente déficit de capital humano si hablamos de la salud, de la educación y de muchos otros sectores de la economía ecuatoriana. Aquí lo que proponemos de fondo es ya tener un gobierno transparente, un gobierno que no permita que la corrupción nos siga robando la posibilidad de desarrollar a nuestro país. Javier, en esa misma línea, creo que como ciudadanos, la mayoría de nosotros hemos visto con especial atención todo este proceso de reducción del aparato del Estado. Efectivamente se redujo, en términos económicos no lo suficientes. Y después nosotros vemos del sector donde yo vengo, de la educación, yo he visto con mucho dolor muchos estudiantes cuyos padres y madres de familia trabajaban para el sector público, trabajaban de manera honrada, de manera honesta. Sin embargo, es real que no se puede sostener en el tiempo. También le voy a compartir una experiencia mía como docente universitaria, que me dedico a esto desde hace más de 10 años, y mis alumnos, durante los últimos 5 o 6 años, todos los que se graduaban, el empleador natural era el Estado.
Hoy por hoy que el Estado tiene incapacidad de emplearles, resulta que mis estudiantes en un porcentaje importante se encuentran en el desempleo o en su defecto, trabajan en áreas para las cuales no se prepararon, lo cual también es altamente ineficiente. Es decir, estamos de acuerdo en que no se puede dejar a la gente sin trabajo, pero también estamos de acuerdo en que el Estado no puede ser el empleador natural. Medidas concretas, más allá de la postura que la compartimos. Quiero saber cómo el Estado no genera empleo. ¿Cómo vamos a dar respuesta en los próximos 2, 3 años inmediata a una crisis económica, a la pandemia y a familias que están en el desempleo y que deberán salir nuevamente al desempleo, aunque es algo que todos consideramos injusto? Pero primero te felicito, María Paz, por dar clase, una experiencia muy bonita. Y de hecho yo di clase en 3 semestres en la Universidad Católica. Y esa conexión con la academia es muy necesaria para cualquier profesional, porque nos permite también conectarnos con la vanguardia de la tecnología, de la educación, pero también con la juventud ecuatoriana. En relación al tamaño del Estado, a ver, no podemos decir cuál es el tamaño óptimo. La pregunta es, ¿cuál es el Estado que queremos los ciudadanos ecuatorianos? Y lo que mencionaste hace un momento, justamente, el Estado no es el aparato, no es gestor de crecimiento económico. El Estado es básicamente un administrador y no podemos crecer un Estado, el tamaño del Estado, si no crece previamente la actividad económica privada. Por eso mencioné justicia social con libertad. Libertad para que el capital privado pueda ser el principal motor de la economía. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? También entender que cada funcionario público tiene una familia y no podemos simplemente en un discurso de buscar un electorado, porque lamentablemente los políticos tradicionales tanto nos han dividido que también han sembrado esa idea en la sociedad ecuatoriana que la culpa del déficit del presupuesto del Estado es porque tenemos demasiados funcionarios públicos. Yo hice justamente hace unos 3 meses pública una carta dirigida a los funcionarios públicos, reconociendo su trabajo y su gestión. Gracias al funcionario público tenemos un Estado que está funcionando, y funcionario público son médicos, son policías. Es decir, el funcionario público no es solamente el que está atrás de una ventanilla, es todo el conjunto que hace que el Estado esté funcionando. Lo que sí necesitamos es volver al Estado más eficiente. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? A través de la tecnología. Hay muchos trámites que obligamos al ciudadano que se dirija a ventanillas que tranquilamente lo puede hacer de manera virtual. Y si es que hay algún aprendizaje que nos podemos llevar de la pandemia, es cómo la gestión virtual puede hacer mucho más eficiente las necesidades de los ciudadanos. Y también, por ejemplo, ahí hablamos de educación. Ahí la pandemia nos demuestra cómo no debemos limitar la educación al tamaño de las aulas ni al número de pupitres. Cómo podemos masificar la educación a través de la conectividad. De tal manera que con lo que en este momento ya ha reducido el Estado actual, el gobierno actual, perdón, el tamaño del Estado y tantos funcionarios públicos que ya han sido despedidos, mi invitación a todos los ecuatorianos es que veamos el país bendecido que tenemos, las potenciales riquezas que podemos desarrollar, pero que no nos sigamos dividiendo y que no vayamos por esa vía de decir despidamos más funcionarios públicos, porque cada uno tiene su familia que mantener y somos un solo país que tiene que salir adelante, incluyendo a los funcionarios públicos. Muchas gracias, Javier. Es momento de irnos a una segunda pausa, a una primera pausa. Al regresar toparemos temas relacionados a la salud, la educación y qué es o cuáles son las propuestas precisamente para reactivar esto que tiene que ver, por ejemplo, la educación, con tantos problemas que tienen los chicos ahora con la teleeducación, el sistema sanitario y su déficit incluso de médicos, de presupuesto, y también abordaremos qué piensa hacer con la vacunación para enfrentar esta emergencia del COVID. Regresamos en segundos.
Estamos de regreso y ahora vamos a entrar a otro de los temas fundamentales para la ciudadanía y sobre todo en la coyuntura actual. Hablar de salud y hablar de educación. Los dos temas son amplísimos, entonces vamos a tratar de ser lo más concretos. En materia de educación, a mí me llama particularmente la atención y de manera positiva una propuesta de un bachillerato técnico. Tenemos que recordar que en materia de educación, en los últimos 10, 15 años, hemos enfrentado un proceso muy complejo en el Ecuador. Por un lado, ha habido un afán muy necesario y muy justificable de regular, de crear unos estándares mínimos que siempre es positivo. Pero al mismo tiempo, esos estándares se han vuelto una camisa de fuerza, donde quienes trabajamos en educación podemos decir con certeza que nos hemos vuelto, y abro comillas, ciertamente víctimas del sistema. Un sistema gigante, un sector público hinchadísimo que lo que ha hecho es crear unos estándares que en algún momento, en los últimos años eso cambió profundamente, sirvió de herramienta política para controlar al sistema de educación. Entonces, a partir de esta corta reflexión, yo planteo dos cosas. La primera, podemos llegar con muy buenas ideas y con temor a sonar insistente, pero nosotros necesitamos de una burocracia, necesitamos de un sector de apoyo a la gestión individual. ¿Cómo vamos a evitar que esta vez no se pueda utilizar como una herramienta política la educación? Primera pregunta. Y la segunda, tenemos muchas limitaciones legales. Hoy por hoy en el Ecuador, y también cambiar esa perspectiva cultural de que todos debemos llegar a la universidad, porque el derecho al acceso a la universidad, a los títulos de cuarto nivel, es un derecho garantizado en nuestra Constitución. ¿Cómo vamos a implementar este mecanismo de bachillerato técnico, que es una iniciativa muy potente, muy positiva, que también lo menciono? Por ejemplo, las cámaras, del conjunto de las cámaras de comercio en el país, tienen una formación dual, un proyecto muy interesante. ¿Cómo podemos elevar esto a nivel de política pública? Bueno, la educación es un ejemplo de las inequidades que tenemos en nuestro país. La educación que se recibe en las provincias no es la misma que se recibe en las urbes, y dentro de las urbes, de una escuela a otra, ya vemos la inequidad. De tal manera que lo que tú preguntaste, ¿cómo evitar que la educación se los lleve de una perspectiva política? Justamente con liderazgo y decisión. No es aceptable que ningún gobierno, y eso es responsabilidad de todos nosotros los ciudadanos, que no es aceptable que ningún político quiera utilizar la educación como un mecanismo de ir generando dogmas y pensamientos en la juventud. Eso es inaceptable y pasó en el gobierno anterior, desde la manera, como tú mencionas, en el pensum, pero también hasta en los libros. Entonces, eso sí no puede volver a pasar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la educación? Y ahí, perdona que me salte de temas, pero eso es un problema de todo el Estado ecuatoriano, que está muy politizado. Tenemos que tener un gobierno que no coloque en los cargos directivos según una ideología política, según algún compadrazgo o según alguna agenda, que ya vemos que hay tanta corrupción en el Estado. Ya es hora que tengamos. La gran mayoría de ecuatorianos somos gente buena, sana y trabajadora, y tenemos excelentes ecuatorianos técnicos en cada una de las áreas. Esos ecuatorianos tienen que estar en los cargos directivos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. Tenemos que tener pensums, tú mencionas, por ejemplo, el bachillerato técnico. Eso es una necesidad en nuestro país, que le demos a nuestros jóvenes la posibilidad que puedan ya desarrollar ciertas aptitudes y talentos desde el bachillerato. Y algo muy necesario, si hablamos de bachillerato, cada bachiller ecuatoriano debería hablar un fluido inglés. Eso tenemos que enfocarnos a esos temas. Te decía hace un momento, yo no soy partícipe que el Estado se involucre en las actividades, en la educación, por ejemplo, pero eventualmente hay objetivos que sí se tienen que desarrollar. Por ejemplo, el que un joven bachiller hable un muy buen inglés. En términos de la educación del bachillerato, que haya pertinencia según las provincias, que desarrollemos esas aptitudes en función de las actividades económicas que hay en esas provincias, para que puedan tener la posibilidad de volverse productivos quienes no tengan los recursos en ese momento para continuar los estudios superiores, que puedan ahorrar en función de volverse ya productivos y que ingresen al aparato productivo ecuatoriano. En relación a tu otra pregunta que me estabas mencionando sobre, en términos de la educación, bueno, hay muchísimo para hacer, y si ahí me permites, mira, hablarte en educación general, necesitamos una educación en valores, que a nuestros niños y niñas les enseñemos el respeto a las mujeres, el respeto entre ellos mismos, el respeto a la naturaleza. La educación de bachillerato lo acabamos de hablar, y en la educación superior, necesitamos una educación superior tecnológica, y también necesitamos una educación superior que nos permita a los jóvenes ecuatorianos no encaminarles a que piensen que todos tienen que ser profesionales.
Hay muchos que lamentablemente hay que cambiar el mecanismo que tenemos en este momento con la prueba Ser Bachiller. Yo estoy de acuerdo que se hagan pruebas para justamente ver la inequidad que hay en la educación, pero de ninguna manera que esa prueba conlleve a decirle a ese joven ecuatoriano que en función del puntaje no puede estudiar lo que él quiere, él o ella quiere, sino otra carrera y muchas veces inclusive que estudie esa carrera que quiere, pero en otra ciudad. Esos dramas tenemos que cambiarlos. Candidato, ya en el tema salud, usted había dicho que hay esta posibilidad y que usted lo va a hacer de vacunar a todo el país. Si somos 17 millones de habitantes, según la OMS, a los niños o adolescentes menores de 14 años no se recomienda vacunar, lo que daría más o menos unos 14 millones o 15 millones de personas, quizás un poquito menos. Si el costo promedio de una vacuna de Pfizer, por ejemplo, está entre los $20, usted necesitaría 300 millones ya para comprometer con las casas farmacéuticas a que vengan, y bueno, no creo que nos entreguen, porque no somos un país pues como un mercado interesante, porque esto es un negocio definitivamente, para tener esos 15 millones de dosis. ¿Cómo lo va a hacer y de dónde va a sacar esos casi 300 millones de dólares? La salud es un claro ejemplo de cómo nos están robando el país en pandemia. Mientras tenemos hermanas y hermanos ecuatorianos muriéndose, hay corrupción, sobreprecio en fundas de cadáveres, en medicamentos, en mascarillas. En este momento, el gobierno actual quiere fusionar Petroecuador con Petroamazonas y van a destinar 110 millones para el efecto. Y estamos hablando de 200 millones de dólares para poder traer vacunas. O sea, eso es lo que está pasando. Hace falta liderazgo y decisión para poner prioridades a lo que necesitamos. La salud tiene que ser una prioridad. Ahora, en términos de vacunas, lo que sí es muy importante es que el Estado no lo monopolice. El Estado tiene que traer vacunas. El Estado tiene que vacunar a la población que no tiene los recursos económicos para comprarse una vacuna. Tiene que ser una responsabilidad del Estado. Pero también la campaña más exitosa que ha habido de vacunación aquí en el Ecuador, solamente ha vacunado 3 millones de ecuatorianos. Es decir, el Estado ha sido minimizado. La capacidad de gestión de salud pública la ha minimizado el gobierno actual y no lo administró bien el gobierno anterior. Candidato, perdone la interrupción, pero ¿cuánto ofrece usted vacunar este año de ser gobierno? Bueno, aquí lo que hay que tener es liderazgo para ir a conseguir las vacunas. Porque nos están hablando de 50.000 vacunas, somos 17 millones de ecuatorianos. Bien mencionas tú, quitamos un porcentaje de la población que sugiere no vacunar, ok, somos 14 millones. La vacunación del COVID sugiere un refuerzo, entonces somos 28 millones de vacunas. Liderazgo y presupuesto. Liderazgo y presupuesto, por supuesto, pero lo que mencionaba hace un momento, que no nos sigan diciendo los políticos de siempre que no hay presupuesto. El presupuesto general del Estado bordea los 30.000 millones de dólares. Todos los ciudadanos sabemos que $1 millón es cualquier cantidad de dinero. Multipliquemos eso 30.000 veces. Entonces, dinero hay, muy mal administrado y con muchos eventos de corrupción, pero hay dinero. Hablamos justamente del ingreso permanente de los impuestos. Fueron el año anterior 12.000 millones de dólares, un poco más, y este año se estima 13.000 millones de dólares. O sea, hay capacidad de gestión. Lo que sí, sin duda, estamos con un presupuesto desfinanciado, hay muchas urgencias, pero ante tanta urgencia, gobernar con prioridades y la salud y la vida de los ecuatorianos, por supuesto que es una prioridad. Concretamente, entonces, ¿usted va a traer cuántas vacunas y de dónde va a sacar ese dinero? Byron, sería demagogia de mi parte y nunca voy a ir por ese camino demagógico de ofrecer una cifra en la cual evidentemente no está en el control ni del gobierno ni del Estado ecuatoriano. Lo que hay que tener es liderazgo para llegar a todas las empresas que ofrecen las vacunas para asegurar vacunas para el Ecuador y no desde aquí esperar que nos lleguen 50.000 vacunas que hasta ahora nos llegan. Creo que podemos pasar al siguiente tema. En este último bloque, lo que nosotros aspiramos es a discutir desde la perspectiva política, institucional, jurídica y un poco más dirigirme, poder solventar algunas dudas que me atrevo a decir tenemos la mayoría de ciudadanos y ciudadanas sobre su perfil. Un perfil que ha generado mucha expectativa, ciertamente, pero que también nos deja muchos cabos sueltos. Mi primera pregunta muy concreta, ¿cuál es su perspectiva, su afinidad o no afinidad con el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado? O sea, yo participé en unas misiones comerciales porque algo que yo he hecho es abrir muchos mercados donde antes no se vendía el brócoli, te menciono algunos. China, de hecho es productor y competencia del Ecuador en cuanto al brócoli, pero al ser un mercado tan grande, hay nichos, le vendemos a China. Eso es como decimos aquí en el Ecuador, venderle piñas a milagros. He abierto Tailandia, Corea del Sur, Chile, Argentina, Emiratos Árabes Unidos. Entonces, en esa gestión de aperturar mercados, en algunas misiones comerciales, claro,
fui junto con el anterior presidente y mi misión nunca fue un tema político. Bueno, pero mi pregunta es muy concreta. En materia política e ideológica, ¿cuál es su afinidad o no afinidad? Porque quisiéramos ya no estar hablando del expresidente Correa, pero sin duda alguna en estas elecciones se ventila y en la contextura actual un paso que ha dejado muchas huellas en lo social y en lo político. Afinidad en que hay que trabajar, hay que tener liderazgo en nuestro país, pero nunca y de ninguna manera, y ahí sí una diferencia muy de fondo, sin corrupción, sin sobreprecio, sin robarle el futuro al Ecuador, que eso lamentablemente es lo que nos dejó el legado del gobierno anterior. Hubo obras, pero obras tachadas por corrupción, mal administradas, problemas técnicos, muchas inconclusas. Eso no es lo que queremos para desarrollar positivamente nuestro país. Un país rico que merece tener ya un liderazgo en valores. Y entonces la izquierda democrática, el partido que a usted le auspicia, fue uno de los partidos aliados estratégicos del gobierno de Correa. ¿Cuál es su posición frente al tema? Creo que como los ciudadanos tenemos derecho a tener esa respuesta de manera clara. Claro. Mira, María Paz, yo soy de alguna manera la renovación en cuanto a las personas que estamos. Estoy justamente liderando este próximo proceso electoral. Yo no te puedo responder por lo que pasó anteriormente. Cada una de las personas, mira, yo si es que hay algo que no comulgo de la política ecuatoriana, es que haya un cacicazgo, que alguien se atribuya que es el que manda en un partido. De hecho, cada asambleísta tiene que responder por sus votantes, por su provincia. Por supuesto, un partido político define una ideología. Esa es la ideología que yo comulgo. Aquí tú me estás hablando qué afinidad ideológica. Mira, de ninguna manera esa izquierda populista que nos gobernó 10 años y que nos dejó al actual gobierno y que tanto daño ha hecho a la economía, a la sociedad y al tejido de la estructura de la sociedad ecuatoriana. Entonces, ninguna afinidad en tal sentido. No hay afinidad y el partido político con el cual usted se identifica participó. Mira, a ver, ¿Hay responsabilidades en política? Pero yo te invito a que seamos muy concretos. Mira, si tú dices que en la Asamblea alguien puede votar a favor del proyecto del Ejecutivo que mande, mira, es que aquí no tenemos que seguir pensando en esa división de los ecuatorianos, izquierda, derecha, partido político de gobierno se vota a favor, entonces ya eres parte del gobierno. Aquí tenemos que pensar como un solo país que somos, una sola sociedad. Si cualquier ley está a favor de los ciudadanos ecuatorianos, dime tú, ¿por qué no votar un asambleísta a favor de esa ley? Pero también déjame hacer una precisión adicional. Si tu pregunta va en términos de la Asamblea, ¿cuál ha sido la representatividad de la ID en la Asamblea Nacional? Solamente una mujer, Vilma Andrade. No me digas que un voto de 137 tiene la capacidad de cogobernar con ningún gobierno. Aquí lo que buscamos justamente es la invitación a los ciudadanos que vean las propuestas y que permitan que gente nueva que quiera ser patria pueda también ir a la Asamblea en función de una ideología que no es izquierda populista, es un centro izquierda, justicia social con libertad. Javier, y a eso va mi siguiente pregunta. La línea de la izquierda democrática ha sido una socialdemocracia. Rodrigo Borja en su gobierno hace 20 años tenía una visión de la estructura del Estado con una participación del Estado, del gobierno, algo asistencialista. Ese concepto todavía mantienen ustedes como la nueva ID y lo que podríamos esperar o aspirar los ecuatorianos es que este modelo socialdemócrata llegue también a ser gobierno con esta perspectiva de control de ciertas áreas del Estado. ¿Cómo lo plantea usted? Byron, yo más que decirte la palabra asistencialista, te diría la palabra de solidaridad. Porque sin duda lo que mencioné... Va a mantener los bonos solidarios entonces. Pero es que es fundamental, así como hablamos de que no se puede aumentar ningún impuesto. Son casi 2.000 millones de dólares en bonos. Pero es que mira, hay muchas familias que viven exclusivamente de eso. Esa es la realidad del Ecuador. ¿Es asistencialista eso? Pero a ver, por eso yo te invito a que veamos con una definición más de solidaridad. Hay familias que solamente tienen esa posibilidad de ingreso. Aquí lo que tenemos es que reactivar la economía ecuatoriana, crecer la economía, que esa reactivación económica genere plazas de trabajo y que podamos llegar a esas familias. Yo no conozco a ningún ecuatoriano que habiendo recibido el bono de la pobreza haya salido de la pobreza. Pero lo que sí conozco es que muchas familias viven solo de eso. Entonces, mira, pero déjame te desarrollo, Byron, si me permites. Claro. En el término del bono de la pobreza, ¿por qué te digo que no se debe quitar ningún bono? Porque en la condición actual de muchísimas familias ecuatorianas es su único ingreso.
Entonces hay que ser, aquí lo que hablamos, tú me preguntas de la socialdemocracia, que de hecho es el modelo político de muchísimos países europeos, justamente países con mayor equidad, pero aquí no estamos hablando de agrandar el Estado, que el Estado lo controle todo, lo mencioné hace un momento. El capital privado tiene que ser el principal motor de la economía, pero lo que sí tenemos es que hablar de justicia social, pero no esa justicia social mal entendida con ese modelo de la izquierda populista, que era quitarle al rico para darle al pobre y seguirnos dividiendo como sociedad. Justicia social es un gobierno responsable, que en función de los tributos, de los impuestos que pagan los ciudadanos ecuatorianos, que en función de los ingresos de los sectores estratégicos como el petróleo, administre en función de un desarrollo económico y en función de una inclusión social, que no dejemos a nadie atrás. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Los problemas sociales del Ecuador cada vez se van agrandando, y cuando en el debate hace unos 2 días me preguntaron ¿por qué quiere ser presidente? Justamente mi respuesta fue porque quiero evitar un incendio social en nuestro Ecuador. A eso nos están conduciendo los políticos que en mediocridad y en corrupción están conduciendo a nuestro país. Finalmente, de mi parte, antes que María Paz entre con la siguiente pregunta, ustedes van a tener un bloque de asambleístas que todavía no se podría definir, pero hay ciertas proyecciones de que hablan de una participación importante en un bloque. Digo esto porque ustedes van a tener que cogobernar, quiera o no quiera, a través de los proyectos de ley, para las grandes reformas institucionales del gobierno y del Estado para mejorar las condiciones en las que estamos. Si de no tener ustedes una mayoría, ¿cómo piensan manejarse para tener esas reformas que tanto demanda el Estado? ¿Y cuáles serían las primeras reformas legislativas o reformas al sistema jurídico en general que ustedes plantearían, por ejemplo, el segundo semestre del año? Bueno, como mencioné hace un momento, el presidente es colegislador, el presidente es proponente de ley, y si es que algo ya debemos tener los ciudadanos ecuatorianos es un gobierno que una a las diferentes fuerzas políticas. O sea, así como yo hago un compromiso con las mujeres ecuatorianas, que el 50% del gabinete sean mujeres, así también tenemos que incluir a los actores políticos de nuestro país. Para poder gobernar el país en función de un desarrollo económico, tenemos que también unirnos las diferentes fuerzas políticas para que en ese interés mayor que todos tenemos, que es progresar, que es desarrollarnos económicamente, que es justamente incluir a la población ecuatoriana, que gran parte está en una situación económica extremadamente grave. En función de eso, hay que invitar a que, por supuesto, participen en la gestión de gobierno las diferentes fuerzas políticas, pero eso sí, una condición no negociable: cualquier persona con un perfil de valores. Las ideologías políticas de alguna manera nos pueden dividir, pero el interés mayor es del Ecuador. Pero lo que sí nos tiene que unir a los ecuatorianos que formamos parte de un gobierno diferente, que sí lidere con valores, es que todos sean personas que tengan un perfil de valores y que no tengan en su historia ningún evento que les tache por corrupción. Javier, de sus palabras interpreto que usted va a cogobernar con otros bloques legislativos. ¿Esto significa que estos otros bloques podrían tener participación en el gobierno? Ese sería mi deseo, con total franqueza. Mi deseo es que justamente ¿Usted llegaría a un acuerdo con la Revolución Ciudadana, por ejemplo? Miren, ¿con UNES? Si hablamos en términos ideológicos... Digo porque podría ser que claro, la composición de la Asamblea también esté llena. O sea, ¿podría también llenar usted con Creo, con sus cristianos? Pero es que si hablamos en términos ideológicos políticos, la ID, Listas 12, ha sido el semillero político de muchos partidos como el que justamente tú estás mencionando en este momento. Y hay muchas personas que están en diferentes ideologías políticas que sí son valiosos por tener un perfil de valores. Aquí no hablamos de tacharles por una ideología política. Aquí lo que hablamos es justamente gobernar con los mejores ecuatorianas y ecuatorianos, no por una discriminación de su ideología, pero sí por una consistencia de tener una historia en valores, haber dejado un valor positivo en su legado cuando estuvieron o hayan estado en la función pública. 7:43 de la mañana, vamos a hacer nuestro último corte. Al regresar también vamos a hablar de temas de derechos, de la Constitución, de la reforma, de la estructura del Estado y otros temas relacionados precisamente a esto. Regresamos con Javier Hervas, candidato presidencial por la Izquierda Democrática.
8:46 de la mañana. Continuamos con este último bloque que, como habíamos dicho, tiene que ver con la institucionalidad del Estado, las reformas de plantearse, por supuesto, unas reformas integrales a la Constitución. Mucho se habla incluso de una asamblea constituyente, no es el caso, pero se habla incluso de fortalecer algunos sectores de la institucionalidad, porque efectivamente aún hay instituciones que nos dan algún, digamos, democráticamente algunos problemas de gobernabilidad. El quinto poder del Estado, por ejemplo. Son temas que vamos a tratar con nuestro candidato, Javier Hervas, y por supuesto, María Paz, tú tienes la palabra, que eres la experta en temas constitucionales y de derecho. Muchas gracias. Sin embargo, yo voy a insistir en conocer un poco más al candidato, conocer un poco más ese perfil político. Y lo digo porque insisto que el plan de trabajo para que aquellos ciudadanos y ciudadanas que no hayan tenido acceso, hay que decir, son 118 páginas, es seguramente el más extenso, es muy completo. Está realizado de manera, se ve mucho trabajo técnico, no sé qué tan digerible es para la mayoría de la ciudadanía. Y sí creo que si bien tenemos que alejarnos del perfil de un cacicazgo, es necesario conocer un poco más a Javier Hervas. Entonces aquí yo he recogido algunas de las frases que has dicho esta mañana y que ha dicho en otros espacios. Con frecuencia repite los políticos tradicionales. También se dice que el Ecuador está muy politizado, lo cual yo no estoy tan de acuerdo. Mi pregunta, ¿cuál es su perspectiva de lo político? ¿Cómo entiende lo político? Bueno, yo te digo que el Ecuador está politizado, el Estado ecuatoriano, porque no tenemos a las personas en los cargos directivos en función de un perfil técnico, sino en función de una ideología o un partido político que se los coloque. Le rotan, en el gobierno anterior, ¿qué pasaba? Rotaban los ministros de uno a otro por un perfil político y cada vez que cambiaba el ministro, otra vez las políticas públicas cambiaban. Lo ideológico ya no es necesario, perdón. ¿Perdón? Ya no es vigente lo ideológico. Pero claro que sí, lo ideológico es fundamental, es lo que nos define. Pero aquí sí una invitación a todas mis hermanas y hermanos ecuatorianos, que no sigamos en lo ideológico las divisiones, porque es lo que han hecho, y tú me preguntabas sobre los políticos tradicionales, porque eso ha pasado. Dime, no ha habido una renovación política en nuestro país, y tristemente, el que los ciudadanos no nos hayamos involucrado, y digo tristemente, porque ese espacio no lo han llenado los mejores ecuatorianos con una idea de ser patria, de ser país, de hacer una buena sociedad. Lo han llenado con un interés particular, con tantos eventos de corrupción, con el deseo de enquistarse en el poder, porque es lo que ha pasado. El gobierno anterior quería, y ahora el candidato que representa al gobierno anterior ya nos habla de 20 y hasta 50 años. O sea, así con tanta falta de respeto nos tratan a los ecuatorianos. Ese mismo candidato que no va a los debates. Pero sí, aquí lo que sí quisiera ser enfático es que la ideología, por supuesto, define una línea, pero los problemas no se pueden atender con ideología. Los problemas se tienen que atender siendo prácticos. Los que venimos de la actividad privada aprendemos a ser prácticos y eso es lo que necesitan los problemas. Pero entonces no es la política la desgastada ni la que está mal, sino quienes ocupan esos puestos. Y en eso coincidimos. Ahora, no coincido tanto, quizás es mi falta de comprensión y este es el espacio para aclarar que siempre han estado los políticos de siempre. Y voy aquí a referirme y aquí a un estrés postraumático que quizás tenemos varios de los ciudadanos y ciudadanas, y es que uno de los presidentes, al que lamentablemente tenemos que hacer mención, llegó como outsider. Llegó del sector de donde vengo yo, llegó de la academia, llegó sin una trayectoria política. Entonces, usted comprenderá que muchos de nosotros tenemos franco temor cuando llegan. No es que queramos los mismos de siempre, claro que queremos frescura, pero ¿cuál es la trayectoria en lo público que legitima a alguien? Yo felicito su actividad empresarial. A veces, quienes estamos en el sector de lo social y de lo público, tenemos la sensación de que hay un discurso desde el sector empresarial de que el único lugar donde se trabaja con practicismo y donde se encuentra eficiencia es en el medio empresarial. Y no es tan así. Yo respeto mucho el sector empresarial. Mi esposo, de hecho, pertenece a ese sector. Sin embargo, nosotros en el sector social estamos también reinventándonos todos los días. Y también invito a que el sector empresarial es parte de esta sociedad. Entonces, para referirme a la pregunta en concreto, más allá de su éxito empresarial, que es indudable, ¿cuál es su perfil en lo público, que no son cargos? ¿Cuál es su trayectoria pública y su conocimiento y su expertise que le acredita para una responsabilidad tan grande, que no es solo dirigir una empresa? Gracias por la pregunta, María Paz, porque mira, yo no quiero ser considerado un outsider por no haber tenido una trayectoria de haber sido candidato.
sí quiero ser considerado un outsider por llegar con propuestas nuevas, diferentes. Y tú, si tú me estás comparando con el presidente anterior, que era considerado, por supuesto, un outsider, mira, o sea, yo no quiero de ninguna manera deslegitimar el que vengas de la academia. Yo también era profesor en la Universidad Católica. Pero si es que ese es la única visión, y no has tenido una experiencia en lo privado, no has generado un solo puesto de trabajo, pero sí hablas de generar puestos de trabajo. No has generado nada de actividad económica, pero sí quieres generar actividad económica. Eso sí, no lo encuentro bien, porque justamente esa es, a mi manera de verlo, los problemas que hemos tenido de muchísimos políticos ecuatorianos, que nos ofrecen cosas que nunca lo han hecho. Entonces ahí sí tenemos esas inconsistencias. Y bueno, ya de ahí, ojalá que, yo te digo, ojalá, porque sin duda con los valores con los cuales mi familia me formó, yo sí te puedo decir que soy alguien que tengo los valores para no llegar a robar. Gracias a mi esfuerzo y sacrificio no necesito robar, ni tampoco quiero robar. Aquí lo que quiero es dejar un legado positivo y ser una punta de lanza para que miles de ecuatorianos más se involucren en la política, porque esa es la oportunidad que tenemos como país de podernos desarrollar y que los ciudadanos comencemos a hacer política. Tú me dices, administrar una empresa no es lo mismo que administrar un Estado, pues eso, claro. Pero sí te puedo decir que salvando las proporciones, tampoco no es tan diferente. Es decir, cuando tú gestionas una industria, lideras en función de un mismo objetivo y tratas de sacar lo mejor de tu equipo. Y eso es lo que lamentablemente no hemos visto en el Estado ecuatoriano. ¿Cuáles han sido los ministros que han habido? Muchos están o encarcelados, o perseguidos, o prófugos. El actual presidente no está aquí en el país, no puede dar la cara. Entonces, mira, o sea, sí, las diferencias, es difícil que uno busque diferenciarse de las demás personas, pero sí con total transparencia y de manera muy directa decirte que yo sí aspiro que haya muchas diferencias, pero también respeto al presidente anterior. Y eso es lo que hace falta en nuestro país también, liderazgo y trabajo. En ese aspecto lo haremos. Que no venga otro gobierno y que diga todo lo demás estuvo malo. Mira, el desayuno escolar que se hizo en el anterior gobierno, nosotros lo vamos a recuperar y vamos a terminar las obras, que eso es lo que queremos hacer, terminar las obras inconclusas. Y vamos a hacer gestión, porque para eso está hecho un gobierno, para hacer gestión, pero sin corrupción y sin sobreprecio. Javier, a propósito de esto último, corrupción, ¿es el mal endémico de la sociedad ecuatoriana de los últimos años? Hay un cansancio de la gente, está agotada de escuchar escándalos de corrupción en la parte privada y en la parte pública, pero sin embargo creo yo, y un poco por la reflexión que vemos todos los días, como que el ciudadano está asqueado de la corrupción, pero tampoco está en una actitud cívica, es decir, es un poco indiferente. Y pongo un ejemplo que lo recuerdo hace algunos años en una población de la costa. Un candidato a alcalde de una localidad ganó con un eslogan que decía: Chicho roba, pero hace obra. Es decir, estamos ya tan acostumbrados a la corrupción que, bueno, con tal que haga la obra no importa que robe. Desde esa perspectiva social, de ese imaginario que tiene la gente, ¿cómo el gobierno va a trabajar más allá de las leyes? Ya existe la reforma del código a propósito de penalizar más drásticamente la corrupción. ¿Qué hacer concretamente para que efectivamente esta corrupción, que sobre todo ha sido tan escandalosa en el sector público, sea desterrada definitivamente en el gobierno de Javier Herbas? Bueno, en el debate justamente yo mencioné algo peor que un político corrupto es un ciudadano que lo defienda. Y tristemente eso está pasando aquí en el Ecuador. Tenemos muchos ciudadanos que dicen: todos los políticos son corruptos, pero yo voy a votar por el anterior porque él sí hizo obra. Mi invitación a todas esas hermanas y hermanos ecuatorianos, eso no es lo que queremos para nuestros hijos. No podemos dejar ese legado de que votemos aunque robe, pero haga algo. Quiero decirles que habemos mucha gente nueva, la gran mayoría de ecuatorianos, de hecho, que no estamos pensando en robar, estamos pensando en servir. De tal manera que no nos dejemos condicionar por ese pensamiento, no defendamos lo indefendible, no seamos una sociedad que quiera tapar el sol con un dedo porque algo llegó, que lamentablemente, y perdone que hable con estos términos, son términos francos, pero que lo que llegaban a los ciudadanos eran migajas. ¿Cuánto se robó en la gestión del Estado ecuatoriano? Así no podemos construir una sociedad de futuro con ese pensamiento. Los ciudadanos tienen que ser empoderados con un gobierno que sí venga con honestidad a dar la cara,
a trabajar, a servir. Y eso es lo que queremos la gran mayoría de ecuatorianos. Repito, y perdonen que sea tan insistente, pero los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores sí somos la mayoría, mal conducidos. Y aquí también otra reflexión, si me permites, Byron, lamentablemente, y aquí te hablo de Latinoamérica en general, pero también del Ecuador, nuestras élites lamentablemente no han sabido aprovechar las oportunidades de conducir a la sociedad ecuatoriana. Y cuando han gobernado las élites, ¿qué ha pasado? Han dejado tan abandonado a los sectores necesitados, han dejado tan postergadas las necesidades sociales que ese pueblo frustrado evidentemente se va ante lo que llega. Y ese discurso de división, confrontación, que fue ese discurso populista de izquierda, lamentablemente caló. Pero no es un problema de que el ciudadano ecuatoriano, a veces me dicen es que falta educación, somos ignorantes. No, los ecuatorianos somos gente inteligente, pero sí, somos un pueblo con muchas necesidades. Por eso es necesario ya tener un gobierno que sí atienda las necesidades que sufren miles de familias ecuatorianas todos los días. Una última pregunta. Sí, no sé, tengo un problema con el micrófono. ¿Ahí se me escucha bien? ¿Sí? Ya, una última pregunta y voy un poco cambiando de tema para cerrar esto. Yo, en este afán de conocerle un poco más a usted y conocer su equipo de trabajo, tuve el grato gusto de encontrar en su vicepresidencia como candidata a la doctora María Sara Gijón, una mujer con una trayectoria impecable en lo público, en la academia. Entonces, a mí sí me parece interesante, en el supuesto de que usted llegue efectivamente a Carondelet, cuénteme cuáles son algunas de las funciones que se le va a encargar, porque ciertamente hemos un poco invisibilizado el lugar de la vicepresidencia y creo que en este caso concreto tenemos un potencial estupendo. Y también yo sí quisiera escuchar nombres. ¿Quién va a ser su equipo más cercano? ¿Con quiénes va a gobernarnos? María Paz, gracias por mencionarle a María Sara, porque mira, aquí lo digo siempre, una mujer de oro. Y te digo, en este proceso, que ha sido un proceso muy rápido, pero también muy armonioso, soy una persona muy espiritual, te puedo decir con franqueza, pero todo este proceso, el presentarme en este momento ante todos los ecuatorianos como candidato a la presidencia de la República por la ID, listas 12, te digo, es algo que no te lo puedo poner en la lógica, pero sí te lo puedo decir que ha sido extremadamente armonioso. María Sara es un ejemplo. Yo le invito a María Sara a formar parte, y estoy muy honrado de tenerla en mi equipo, a formar parte, ser mi binomio, y resulta que María Sara ha sido militante de la ID, listas 12, desde su juventud. Una mujer que tiene una trayectoria de haber sido activista en los derechos de las mujeres, en los derechos de la naturaleza. Es decir, ella no habla de esto porque está en campaña política, ella habla de esto porque es su pensamiento de vida. Y una mujer muy bien preparada, abogada ecuatoriana, máster en Harvard, diplomado en la Flaxo, de tal manera que no solamente que está bien preparada en términos académicos, sino que también trabajó en la vicepresidencia de la República, tiene esa trayectoria, desarrolló justamente los ODS, los Objetivos de Desarrollo que se coordinó con Naciones Unidas. Mira, te puedo decir, yo todas las preguntas que me hacen las respondo con total franqueza. No te puedo dar un nombre, porque evidentemente, lo que hablé hace un momento con Byron, aquí lo que buscamos es construir un Ecuador que sea inclusivo con las diferentes corrientes también políticas, que todos gobernemos hacia un mismo Ecuador. Entonces, no te puedo decir con quién, porque seguramente tal vez en este momento estarán apoyando a otro candidato, pero lo que sí te puedo decir es que cualquiera que sea incluido en un gobierno que quiere hacer un cambio, gente nueva que no haga lo mismo, que sí tiene que tener un denominador común, que sean personas que tengan un perfil de valores, porque aquí lo que tenemos es que reconstruir el verdadero Ecuador. El verdadero Ecuador es un país de trabajo, de oportunidades y de valores. Esos son los ecuatorianos reales, no la minoría que nos ha gobernado. Estamos a segundos de terminar. Javier, muchas gracias. María Paz, será hasta el próximo día viernes. Esperemos que en los próximos días se pueda definir un poco también la situación de los debates que tienen pendientes con el CNE, que sé que es, además está obligatoriamente definido eso, pero que ojalá todos los candidatos puedan estar con usted para escucharles a todos en el debate. Javier, muchas gracias. Muchas gracias. Unas palabras finales. ¿Puedo dirigirme? Por supuesto. María Paz, Byron, muchas gracias por este espacio. Y dirigirme a mis hermanas y hermanos ecuatorianos. Yo lo que les quiero es invitar a ver el país de posibilidades que tenemos, las oportunidades que nuestro país nos da, las mismas que me han dado a mí.
Yo he pasado de ser un artesano panificador a ser un industrial que genera trabajo. Es lo que nuestro país necesita, tener la oportunidad de ya tener un liderazgo en valores y que gente nueva no venga a hacer lo mismo. Que Dios bendiga al Ecuador y nos dé la sabiduría de hacer historia positiva el próximo 7 de febrero. Muchísimas gracias. Gracias a Javier Hervas, candidato presidencial por la Izquierda Democrática. María Paz. Muchísimas gracias a todos quienes nos han escuchado esta mañana. Esta noche, recuerde, a partir de las 20 horas, el reprise de esta entrevista, y el día viernes estaremos con otro de los presidenciables. Los esperamos.